clase. Bueno, ya empezó la grabación. Voy a empezar con la explicación. Recuerden, voy a pasar ahorita al apartado donde está la presentación y necesito que me diga que durante la clase, como les decía al principio, me escriba en el chat si tiene alguna pregunta o puede abrir su micrófono para poder hacerle y cerrarlo para evitar interferencia. Me voy a pasar ahorita y recuerde los métodos por donde me puede hacer la pregunta. Bueno, el tema a desarrollar, como se lo escribía en el mensaje de ayer, es sobre el mito, que es el segundo tema que aparece en la guía de trabajo. Primero vamos a pasar a la definición y nos habla de que un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales. En palabras más entendibles, los mitos nacen desde la antigüedad e inician como de una forma de explicación no científica sobre hechos que ocurrían. Por ejemplo, para tenerlo como más claro, nosotros ahora, en la actualidad, por el avance de la ciencia y la tecnología, sabemos de que existe el ciclo del agua, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en la materia de ciencia. Usted sabe que el ciclo del agua se da a partir de, por ejemplo, que las nubes comienzan a absorber la humedad que hay en la tierra y por eso que nosotros en oportunidad que sentimos mucho calor, es porque se está dando el proceso del ciclo del agua. Entonces, las nubes comienzan a absorber la humedad de la tierra, esa humedad se va hacia el cielo, las nubes la absorben y cuando ya están llenas, las descargan y es cuando se da la lluvia. Entonces, ese es el ciclo del agua que todos conocemos y que ustedes lo ven en la materia de ciencias. Antes, como no se conocía en qué consistía el ciclo del agua, por ejemplo, nuestros ancestros, las personas que vivieron, los primeros hombres en el universo, cuando escuchaban un trueno que iba a llover, por ejemplo, decían, es que el dios Zeus está enojado y por eso va a llover esta noche, por ejemplo. Entonces ahí se comienzan a dar el nacimiento de los mitos porque estos comienzan como a dar explicaciones espirituales o fantasiosas, por así decirlo, de cosas que pasaban en la naturaleza, porque como les repito, no había una explicación científica como la conocemos hoy en día. A eso se refiere la definición en este caso, que son relatos tradicionales. No sé si hay alguna pregunta con la definición, pregunta o duda con lo que acabo de explicar. No, vaya, entonces voy a continuar ya con otra parte. Y ahí vemos un personaje, por ejemplo, a Hércules, que entra dentro de la mitología griega, que usted lo pudo haber visto en películas o en caricaturas Exacto. o El dígame. mito es como una creencia de algo. Sí, son creencias o explicaciones que se daban sobre cosas que ocurrían en lo natural, por así decirlo. Por ejemplo, antes nosotros ahora sabemos de que cada cierto tiempo se dan eclipses solares, ya sea eclipse solar si es en la mañana o lunar si es en la noche, que es cuando la luna y el sol se encuentran y hace que se vuelva oscuro en ese sentido, ¿verdad? Si es en el caso del día. Entonces, pero antes, como no existía esa explicación científica, se creía, por eso son creencias, que no sé si han visto una película que se llama Apocalipto, que es de origen maya la película, donde nuestros ancestros, la civilización maya, hacía sacrificios humanos para complacer a los dioses, donde en una pirámide, en la cúspide de la pirámide, hacían sacrificios humanos, le sacaban el corazón, le quitaban la lengua, y de repente se daba un eclipse, y entonces ellos lo entendían como que el dios al que ellos estaban dando el sacrificio ya estaba satisfecho y dejaban de matar a los que tenían ahí para ese fin, ¿verdad? Entonces, sí, por ese caso son creencias, para lo que me preguntaba. Bueno, entonces ahora siguiendo acá, antes veíamos un personaje como es Hércules, aquí vemos que lo que se conoce como Poseidón, que es el dios del mar según los griegos. Eh, y aquí vamos con las características del mito.
para poder entender que es un mito, tiene que tener alguna de estas características. La primera que aparece acá dice que los protagonistas son seres sobrenaturales o extraordinarios. Y vamos a ver, por ejemplo, acá los centauros, que sabemos que en este caso son, como tienen la mitad del cuerpo o sea, de la cintura para arriba son personas, pero el centro para abajo tienen cuerpo de caballos. Y aquí vemos a un centauro hombre y un centauro mujer, ¿verdad? Y aquí también vemos a otro tipo de centauro, que hasta tiene cachos y todo. Otro personaje fantasioso, la sirena. Todos sabemos de que hay muchas historias sobre las sirenas, pero no hay una explicación científica que nos demuestre que sí existen en la realidad. En cambio, en cuanto a las historias, sí se cuenta, ¿verdad? Que las sirenas en realidad no son seres bellos como nosotros nos hacen parecer, sino que sí, ellas cuando se le aparecen en las historias que son escritas de la literatura, nos hablan de que son seres que tienen una voz hermosa, que lo que hace es que quien va manejando el barco se dirija hacia un lugar donde ellos pueden hundir el barco para comerse a las personas. Entonces, en eso habla acerca de una parte de la mitología. No sé si han escuchado, ya lo han visto en películas ustedes, que en realidad no son seres buenos, por así decirlo, sino que son seres malos que son carnívoros, porque inclusive se comen a las personas y todo ese tipo que se puede observar en películas, en series, o si alguna vez ha leído alguna historia en la literatura. Ese hacía referencia al primero. La segunda característica trata sobre una pregunta existencial referente a la creación de la tierra, la muerte, el nacimiento y similares. Antes, como no se tenía acceso a mucha información, había muchas explicaciones de cómo se creó el mundo, por ejemplo, de cómo fueron creados los humanos, de que por qué morimos y cuando morimos hasta ahí llegó nuestra existencia, o si trascendemos a otro plano que no es el terrenal. Entonces ahí todas esas explicaciones que se van dando conforme a esas preguntas existenciales que se hacen, es por ahí que se van creando los mitos en un principio, ¿verdad? Como explicaba en la definición. Ahora la segunda pregunta, la tercera, ¿no? Y que habla acerca del nacimiento de la Tierra. La tercera característica hace referencia a los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son héroes culturales que todos conocemos, por ejemplo, de la mitología griega, que es una de las mitologías como más emblemáticas, porque usted lo puede ver en películas, en caricaturas, en videojuegos. Entonces, por eso habla acerca de héroes culturales. Entonces, ese es uno de los primeros ejemplos de personajes que aparecen en los mitos. Ahí habla acerca de gigantes, ahí vemos una imagen. También habla acerca de cíclopes, que son como gigantes que no tienen dos ojos, sino solamente tienen uno, y lo tienen al centro de la frente, que también son un tipo de gigantes. También habla sobre, sale la madre naturaleza, donde ésta quiere vida y es así como se da la creación, ya sea del universo, de un planeta o de un ser humano. Al final vamos a ver ejemplos, así que pongan mucha atención. También pueden ser dioses que matan o son envidiosos. Esos son algunos personajes. Por ejemplo, en la mitología griega habla de que Cronos, que es como el primer dios de los griegos, con Hera. Cronos es el dios del tiempo y Hera era la diosa de la tierra. Entonces ellos como que se casan y comienzan a tener hijos, pero Cronos creía en una profecía que decía que uno de sus hijos lo iba a desterrar a él. Entonces él, cuando Hera daba a luz a uno de sus hijos, él se los comía para evitar que éste creciera y lo destronara posteriormente. Entonces Hera, cansada de, perdón, Gea es la diosa de la tierra, Gea, cansada de que su esposo Cronos se comiera a sus hijos, cuando nace Zeus, ella lo esconde y en lugar de él lo enrolla en una manta una piedra. Entonces cuando llega Cronos, agarra la piedra, pensando él que es el hijo que acaba de nacer, y se lo come. Entonces Zeus se cría como en otro lugar, y cuando este crece, se da un enfrentamiento entre él y su padre, termina matándolo y es así como Zeus se convierte en el dios supremo
en los griegos. Entonces ahí puede ver usted cómo aunque son padres e hijos, existe envidia y se matan entre ellos. O sea, esta es una característica en cuanto a los personajes. Ahora pasemos a la siguiente y vemos ahí, por ejemplo, a Zeus, hay algunos de los dioses, vemos a Poseidón al final y algunos de la mitología griega que todos ya conocemos. La otra característica, siempre se nombran como opuestos para diferenciar las clases y demostrar el poder, por ejemplo, Zeus y los titanes. Acá demuestra el poder de que aunque los titanes también tienen poderes por ser dioses o semidioses, el principal es Zeus, ¿verdad? Por eso dice Zeus y los titanes. Como haciendo referencia de que él es el todopoderoso y que inclusive tiene poder sobre los demás. Blanco y negro, que hay muchas leyendas que hablan acerca de eso, o el bien y el mal, lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, o el viejo y el joven, o sea, contraponen palabras opuestas para demostrar en este caso las clases o el poder que tenían en ese sentido. Las partes de un mito son esencialmente lo que se ya conoce como las partes de cualquier historia en particular. Hay un inicio que hace referencia a que presenta cómo es el personaje o a que presenta la historia, ya sea de la creación, del hombre, del universo o de un dios en específico. Hay un inicio donde se da eso, el nudo donde ya se cientifica el mito, que tiene que ver mucho con la parte que usted ya conoce. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado el mito de Narciso y Eco. Habla de que Narciso es que Eco como que le cae una maldición de que ella solamente pronuncia, es como tartamuda y pronuncia lo último de lo que escucha de las palabras. Por eso que usted cuando se le llama eco cuando usted va a un lugar solitario, a una montaña, y cuando usted grita, por ejemplo, escucha lo último que usted dice, a eso se conoce como eco. Entonces, Eco tenía como ese problema o esa dificultad, y Narciso era un joven extremadamente atractivo que sus padres inclusive habían escondido los espejos en su casa porque una profecía decía de que cuando él se viera el espejo se iba a enamorar de sí mismo y se iba a enloquecer. Entonces ellos tratan como de que él no vea ningún espejo para que no vaya a pasar lo que la profecía dice. Entonces hay un momento donde Eco le declara su amor, pero él no, o sea, Eco le dice a Narciso que a ella le gusta y él le dice que no, que a él no le gusta. Pero como ella solo repite lo de al final, solo dice gusta, 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 haciendo referencia como que él también le corresponde su amor, cuando en realidad no es así. Entonces se van como corriendo, en ese caso Narciso va huyendo de Eco y se ve como y de repente le da mucha sed y se acerca a tomar agua a una laguna o a un arroyo, por así decirlo. Y como recuerden de que cuando en los nacimientos de agua el agua es muy cálida, entonces uno suele reflejarse. Entonces Narciso cuando se refleja al tomar agua, ve que es demasiado atractivo y se enamora de sí mismo y se enloquece y se queda ahí postrado hasta que el mito dice que se convierte en una flor y por eso hay una flor que se llama narciso. No sé si lo han visto o ya lo han escuchado que sus papás les dicen que hay una flor que se llama narciso. Y entonces Eco, al ver que su amado se quedó así, se abraza ante él y por eso dice de que el eco se da en la montaña, ¿verdad? Porque fue en una montaña donde ambos andaban. Entonces ahí ya se da un apartado de un mito, por ejemplo, donde hay un inicio que les presenta a los personajes, que en este caso son Eco y Narciso, donde se da el nudo cuando se declara, bueno, cuando Eco le declara su amor a Narciso y no es correspondida, aunque él no lo entiende así, por el problema que tenía que les comentaba de que solo repetía lo último. Y el desenlace, que es como termina tanto Narciso al verse en lo transparente del agua y lo que le pasa en este caso, a Eco cuando ve que su amado se convirtió en flor, ¿verdad? Por el hecho de que ya no se quiso apartar del agua. Entonces ahí es el desenlace en este caso. Esa es otra de las características. Vamos ahora, antes de pasar a los tipos de mitos, no sé si hay alguna pregunta.
pregunta, duda o comentario sobre lo que acabo de explicar? ¿Se está No, atendiendo? profe. Vale, entonces voy a continuar ahora con los tipos. Después de explicar el contenido de los mitos, vamos a ver 3 videos para que ustedes puedan identificar qué tipo de mitos son. Vale, así que pongan mucha atención a este tipo de mitos, a eso que voy a explicar ahorita, porque esa es la actividad que vamos a hacer al final, ver 3 videos para que se pueda identificar cuáles son. Entonces, si no hay preguntas, voy a continuar con los tipos. Los mitos se clasifican de la siguiente manera. El primero que aparece ahí son los mitos cosmogónicos. Estos hacen referencia, vamos a ver acá, a la explicación de la creación del mundo. Nosotros conocemos varios tipos está la versión cristiana, que la vamos a ver más adelante. Está la versión científica, que no sé si han escuchado del Big Bang, que dice que de repente se dio una explosión en el universo y esa explosión hizo que se crearan los planetas, el universo y posteriormente comenzó como a haber vida en cada uno de esos planetas, aunque actualmente según la NASA solo en el planeta Tierra tiene las condiciones para tener vida, los demás planetas no lo tienen. Entonces, el primer tipo de mito, el mito cosmogónico, son aquellos que hacen referencia a la creación del mundo, o en este caso del universo, es el primero. Ahora el segundo nos habla acerca de mitos teogónicos, que explica el origen de los dioses. Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. Los mitos teogónicos habla acerca del nacimiento de los dioses. En este caso nos pone el ejemplo de Atenea, porque Atenea nos dice que Zeus de repente, le comenzó a salir como un tumor en la cabeza, o sea, le comenzó a salir como una chibolita, esa chibolita le fue creciendo, 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 y de repente dio a luz de su cabeza a su hija que se llama Atenea, por eso que ella se le conoce como la diosa de la sabiduría, o de la sabiduría y el entendimiento, porque nació de la cabeza de Zeus, en este caso. También existe el mito del nacimiento de Afrodita, que recuerden que les conté que Cronos tenía miedo que uno de sus hijos lo matara, y por eso se los comía, pero cuando la mamá escondió a Zeus y este creció, y cuando ya creció, si es hombre, se enfrentó a su padre y este lo mató, dicen de que cuando le da como el golpe o le inserta una daga en el pecho y Cronos cae como al mar, como que se hace nada en el mar y comienza a salir una espuma. Y de la espuma que tiene el mar, en una concha, sale Afrodita. Y por eso se le llama la diosa de la belleza, del amor y de la belleza. Entonces dice que el caso habla acerca del origen de Afrodita, que dicen que nació este, de los restos que quedaron de Cronos, ¿verdad? Cuando él murió. Entonces ahí vemos en este caso 2 ejemplos de este tipo de mitos, que son los mitos teogónicos. Ahora veamos el tercer tipo. Son los mitos antropogónicos, que son aquellos que nos hablan acerca del origen, narran la aparición del ser humano, de cualquier materia viva o inerte, una planta, un animal, polvo o piedra. O sea, ahí vemos, por ejemplo, en los que somos cristianos y vamos a la iglesia y hemos leído, perdón, el Génesis. Ahí nos habla acerca de cómo de cómo se da la creación del ser humano, que Dios quiso. O sea, cuando ya había creado todo, nos habla ahí que quería que personas habitaran en la tierra y que lo adoraran. Y es así como decide unir polvo, lo hace lodo y forma como las figuras, por así decirlo, a su imagen y semejanza. Y es ahí donde da el soplo de vida y es cuando crea a Adán. Y cuando vio que Adán estaba solo y que no había con quién hablar, decide crear a Eva, que mientras Adán dormía decide quitarle un pedazo de costilla y de ahí crea a Eva y también le da el soplo de vida. Y es así como se da el nacimiento de Adán y Eva, que todos lo conocemos porque está en la Biblia.
Entonces ahí nos habla acerca de la aparición del ser humano. Vamos a ver otro ejemplo en los videos para que usted pueda identificar ahí y le quede como más claro. Después tenemos los mitos etiológicos, que son aquellos mitos que nos hablan del origen de los seres, las cosas o las instituciones. Ahí ya puede ser, por ejemplo, cuando los mitos que hacen referencia a cómo se origina un volcán, por ejemplo, cómo se origina un lago. Por ejemplo, hay un mito, no recuerdo ahorita el nombre, pero es peruano, donde habla acerca de la relación entre una princesa y un sirviente, porque no era de la realeza, y que el padre no decide que ellos estén juntos. Y ella sale por las tardes como le dice a su papá que va a salir a pasear, pero en realidad sale a encontrarse con su amado. Cuando su padre descubre eso, hace que lo asesinen. O sea, antes que ellos se encuentren el día que lo van a asesinar, de repente sale una flecha del monte y le atraviesa el corazón. Entonces ella lo agarra entre sus brazos y comienza a llorar amargamente, porque han matado a su amado, y tanto fueron sus lágrimas que al final crea un lago, y hay un lago que en Perú que tiene como mito esa historia, ¿verdad? En ese caso, el origen de un lago. Y también hay, no sé si han visto en México que hay Popocatépetl, creo que se llama el volcán, y no recuerdo cómo se llama el que está a la par. Me dice que son dos amados que no los dejaron estar juntos y se ve como que se están abrazando los dos volcanes. Entonces ahí también hace referencia a ese tipo de mitos. El quinto son los mitos morales, que son aquellos que tratan que tratan como dejarle algo, ¿verdad? Por ejemplo, que usted no puede hacer eso, no puede hacer lo otro porque le va a pasar ciertas cosas, como veíamos ahí el mito de Eco y de Narciso. O sea, como les decía, a Narciso le dicen que no vea en un espejo porque se va a enamorar y se va a enloquecer, y por eso los papás no lo dejan que se vea. Sin embargo, él lo hace. Entonces ahí vemos un mito moral en el sentido que si él hubiera vencido a sus padres, nada le hubiera pasado en ese sentido. Me dicen ahí que tienen alguna pregunta. Profe, yo solo quería comentar, no sé si algunos lo vieron en el chat, yo lo que quería comentar era un ejemplo de mito, que muchos creen que antes Marte tenía agua, que esta se evaporó y que luego se congeló en una era glacial y ha quedado Marte así hasta ahora. No sé si tenga que ver con alguno de estos 5 tipos de mitos, pero solo lo quería comentar. Sí, puede incluirlo en los de la creación, en el primero que explicaba. Porque recuerdan de que les decía al principio que cuando no se tiene una explicación científica de algo que pasó, se recurre a los mitos. Entonces, en ese caso, lo que usted explica, Yaret, sí lo se puede clasificar en el primer tipo que hablaba, en esos ejemplos. Ahí puede clasificar el que usted dice. No sé si hay alguna otra pregunta. No, gracias. No, profe. Gracias. Bueno, voy a continuar. Bueno, voy a continuar entonces porque recuerden que al final vamos a ver los videos para poder discutirlos. Y ellos, por ejemplo, ese caso de amor, que también el Chasca, la Virgen del Agua que usted está leyendo en Mitología Costelán, entra dentro de esos tipos que son como morales. Explican la existencia del bien y el mal. Esa hace la referencia de los mitos que acabamos de ver que son de carácter moral. Ahora vamos a los mitos escatológicos, que hacen referencia escatológicos. Espérenme que aquí no lo leo bien. Es católicos, dice, profe. Espérenme que se me trabó la presentación. Escatólicos, que son aquellos que hacen referencia o anuncian el futuro y el fin del mundo con historias aterrorizantes.
Ahí, por ejemplo, usted en si nos referimos a la parte cristiana, tenemos El mito del 2002. ajá, del 2012 que era de los mayas, también, eso es referente a la civilización maya, pero al que hago referencia es a la Biblia, el Apocalipsis, que es un libro completo, ahí nos habla acerca de cómo va a ser, cómo Dios va a terminar con la humanidad, ¿verdad? Y también vemos, por ejemplo, en este caso los mayas nos hablan de ello, Es que, igual profe, si mucho está fallando la señal, casi se me traba el teléfono. ah, bueno, pero igual les va a quedar la grabación de la clase para que la pueda ver posteriormente si no comprendió algo. Entonces, a eso hace referencia este que estamos explicando, ¿verdad? Que son al fin del mundo, o al fin de una era, o al fin de un aspecto de la realidad en ese sentido. Vamos a ver ahora, y vemos cómo está desapareciendo el mundo. Vamos a ver los mitos fundacionales que hacen referencia a los que explican cómo se fundaron las ciudades por voluntad de los dioses. Por ejemplo, hay un mito de la civilización azteca donde dice de que ellos iban a, o sea, en un principio los aztecas eran una civilización nómada. Nómada significa que no estaban establecidos en un lugar específico, sino que ellos andaban como de un lugar a otro. Entonces, pero que una profecía decía que este, una profecía decía que Es que, profe, aquí no me agarra mucho la señal. vaya, pero igual la clase va a quedar grabada. Si se perdió de algo que yo expliqué, ahí va a quedar la grabación de la clase para que usted lo pueda ver posteriormente. Eso le decía. Oh, No. ok. Porque sí, casi todas me va la señal. Vaya, pues ahí le va a quedar. Se voy a mandar el link para que la pueda volver a ver si no entendió algo. Lo que estaba explicando de los aztecas que andaban de un lugar a otro, pero que la profecía decía de que ellos tendrían que fundar su ciudad cuando encontraran a una águila parada sobre un nopal, que el nopal es como esa cosa que tienen espinas, como un cactus. Entonces, él decía el mito que cuando ellos vieran, cuando tuvieran de un lugar a otro, ¿verdad? Pero si veían en un lugar que pasara, a una águila parada en un nopal, comiéndose una serpiente, que esa era la señal de los dioses para decirle que ahí tenían que construir ellos su ciudad. Entonces andaban de un lugar a otro, y es así como en medio de un lago que se llama Tenochtitlán, ellos ven a una águila comiéndose una serpiente parada sobre un nopal, y es ahí donde ellos hacen su civilización, que después vienen los españoles y la descubren. Entonces ahí vemos un ejemplo del mito fundacional, que es en este caso, que explica cómo se fundaron ciertas ciudades por la voluntad de los dioses. Y vemos un ejemplo. Y que esta ciudad, cuando vinieron los españoles, se quedaron maravillados porque estaba en medio de un lago. O sea, la ¿cómo explicarle? La inteligencia que tuvieron los aztecas para poder construirla ahí. Entonces, cualquiera puede decir, ¿y por qué no la construyeron en la tierra? Por lo que ya les explicaba, ¿verdad? Porque les decían que sus dioses querían que ellos se quedaran en un lugar cuando vieran lo que él decía, ¿verdad? A la serpiente parada en un nopal, a una águila parada en un nopal comiéndose una serpiente. Y es por eso que si usted, no sé si ha visto la bandera de México, el escudo de la bandera de México es eso, una serpiente parada sobre un nopal, una águila parada sobre un nopal comiéndose una serpiente, porque hace referencia a la fundación de su ciudad. Y que ahora en la actualidad es esa ciudad que construyeron los aztecas en la antigüedad, ahora es la Ciudad de México, que es la capital del país de México. Ahora vamos, ya para ir finalizando y poder ver los videos,
a diferenciar un mito de una leyenda. En este caso, vamos a tener una clasificación específica. El mito nos habla de los orígenes del mundo y de los seres con personajes fantásticos y todo se presume real. En cambio, la leyenda tiene ficción y verdad. Sus personajes pueden ser héroes, humanos y parte de un hecho histórico comprobado. Entonces, el mito es como más general en ese sentido. Y la gente lo asume como real porque les decía en un principio que como no existe una explicación científica sobre algo, entonces por lo tanto se va a dar una explicación espiritual o fantástica. Entonces es como más general en ese sentido. En cambio, la leyenda tiene muchas cosas inventadas, por así decirlo. Sin embargo, se agarra de cosas reales. Por ejemplo, pueden mencionar un lugar que sí existe. Por ejemplo, la leyenda de Chasca, la Virgen del Agua. Si usted la está leyendo o ya ha escuchado sobre ella, ahí nos habla acerca de la Barra de Santiago. Y la Barra de Santiago sí existe. Es una playa en nuestro país, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa es la diferencia entre mito y leyenda, que una está basada es de forma general y el otro está basado en aspectos reales que se pueden comprobar en ese sentido. Vaya, para los que dicen que se acaban de entrar, igual, como les digo, va a quedar grabada la clase y más noches, si no me logra cargar, porque a veces cuando dura más de 40 minutos cuesta que me cargue el video, lo subiría hasta mañana. Entonces ahí lo puede ver lo que entraron hoy de último. ¿Alguna pregunta de lo que de lo que han escuchado ahorita? Porque si usted entró después... pues, Yo no, profesor, pero quería mencionar algo. Otra leyenda se supone que es la leyenda de Ícaro, porque a los griegos les habría fascinado una historia real de alguien, de un ser humano que volara. Entonces inventaron los griegos una leyenda de una persona llamada Ícaro que se hizo alas de seda y de plumas, de seda y de plumas, y que voló muy cerca del sol y se quemó. Sí, todas esas hacen referencia, por eso les digo, en este caso es importante entender la diferencia entre mito y leyenda, porque el mito es más enfocado a todos los tipos que ya vimos, ¿verdad? A la creación del universo, a la creación del hombre, a la creación de ciertas cosas o seres. En cambio, la leyenda está más enfocada a un personaje en específico, como lo menciona usted, Yaret. Entonces, a eso se hace la diferencia. ¿Alguna pregunta, duda de lo que he explicado? Porque después de esto, hasta aquí llega la presentación, voy a compartirle los videos. Entonces, para que usted esté atento, porque después vamos a hacer preguntas. No sé si hay alguna duda o comentario. No, profe. Vaya, entonces voy a dejar de compartir la presentación. No, profe. Vaya, voy a dejar de compartirla y ahora les voy a compartir los videos. Así que primero voy a compartir y por favor me avisan si lo logra ver. Vaya, ahorita me sale de que ya se está compartiendo. Sí, profe, ya se ve. Vaya, entonces para evitar, para evitar perderme mucho tiempo, son 3 los que vamos a ver, entonces se los voy a reproducir un tras otro. Cuando ya lo haya reproducido, entonces vamos a discutir para que usted identifique qué tipo de mitos son. Entonces voy a desconectar mi micrófono y mi cámara en este momento para que se los pueda ver y pongan mucha atención porque después van a haber preguntas sobre ello. Si pensamos en San Valentín, nos vienen a la cabeza las típicas imágenes de corazones rojos, cajas de bombones y tarjetas de Cupido. Pero, ¿sabéis quién era realmente este curioso personaje alado y por qué se le asocia con el Día del Amor? Prestad atención todos los tic-tackers que estéis enamorados. Cupido proviene de la mitología romana, era el dios del deseo amoroso, equivalente al Eros de la mitología griega. Normalmente se le representaba como un niño con alas, los ojos vendados y armado con arco y flechas, y su nombre en latín significa el que ama y desea compasión. Existen distintas versiones acerca del origen y nacimiento de Cupido, pero la más extendida es la que recoge en su obra el poeta griego Simónides de Ceos.
Según él, Cupido nació en Chipre y era hijo de Marte, el dios de la guerra, y Venus, la diosa de la belleza y el amor. Su madre lo escondió en el bosque y lo dejó al cuidado de unas fieras para protegerlo de Júpiter, el padre de los dioses, que quería acabar con su vida antes de que extendiese su influjo por el mundo. Afortunadamente, el niño creció sano y salvo, heredando la audacia de su padre y la belleza de su madre. Fue ella precisamente la que le regaló el arco y las flechas. Estas eran de dos tipos, unas con punta de oro para infundir el amor y otras con punta de plomo para sembrar el olvido y la ingratitud. Además, se le concedió el poder de que ni los hombres ni los dioses fuesen inmunes a sus heridas. También le brotaron unas alas que simbolizan la fugacidad del amor y en ocasiones se le representa con los ojos vendados para demostrar que la pasión nos ciega para ver los defectos de la otra persona. Su apariencia física era la de un niño o un adolescente y esto preocupaba mucho a Venus, que veía que su hijo no iba a madurar. Consultó al oráculo para saber el motivo y este le explicó que el amor no puede crecer sin pasión. Ella no entendió estas palabras hasta que nació su otro hijo, Anteros, dios del amor correspondido y la pasión. Cuando Cupido estaba a su lado, se transformaba en un joven hermoso y robusto, pero cuando se separaban, volvía a ser un chiquillo. Ni siquiera el propio Cupido era inmune al amor. En una ocasión cayó bajo el influjo de Diana, la diosa de la naturaleza, y frustrado por su rechazo intentó hacerle cambiar idea con una de sus flechas. Pero Diana la esquivó e impactó en Ninfea, una de sus ninfas, que comenzó a sentir una intensa pasión por Cupido. Al ser una criatura sagrada, Ninfea tenía prohibidos este tipo de sentimientos, y para aplacarlo no tuvo más opción que lanzarse al río y dejarse morir. Diana se apiadó de su triste destino y convirtió su cuerpo en una flor, el nenúfar, para que quedase flotando sobre la superficie. Pero el gran romance de Cupido fue con Psique, hija de monarcas y personificación del alma. Era tal su belleza que Venus se celó de ella y mandó a Cupido con sus flechas para hacer que se enamorase del hombre más feo del mundo. Pero al verla, este quedó totalmente prendado de ella y se la llevó a su palacio para amarla a escondidas del resto del mundo. Por culpa de una imprudencia de Psique, los amantes fueron descubiertos. Cupido, que se sintió traicionado, la apartó de su lado y Venus la castigó encargándole una serie de tareas inhumanas. En una de ellas, Psique tuvo que descender hasta el mismísimo infierno, donde quedó atrapada. Cupido corrió a rescatarla y la llevó hasta el Olimpo, donde le dio de beber ambrosía para convertirla en inmortal y que los dos pudiesen vivir juntos toda la eternidad. Así que ya sabéis, tic-tackers, si sentís un pinchazo en el estómago es probable que no sean gases, sino una flecha de Cupido que intenta hacer de las suyas para que nos enamoremos locamente. ¡Tened cuidado! Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumatz, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción, y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumatz se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4
hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumatz producieron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces, hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz. Y hubo luz. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todos sus ejércitos. Y después el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Dios creó al hombre, y a la mujer, a su imagen. Después vio Dios todo lo que había hecho, y vio que todo era bueno. Bueno, ahí veíamos 3 ejemplos de mito. Debido al tiempo no pude más, no puse más, ¿verdad? Porque ahora estoy viendo que ya nos quedan 8 minutos de la clase. De acuerdo al orden que los veíamos, debido a que son varios ahora, voy a ir seleccionando de acuerdo a cómo los veo acá y les voy a preguntar directamente a alguien. Si ese alguien no contesta, pues otro puede contestar. Recuerde que si usted contesta, son puntos extras para, en este caso, para el examen de trimestre, que sería ese miembro. Entonces voy a preguntarle, el primero que me aparece acá para preguntar es Alison Lisbeth Hernández. Abre su micrófono y me responde de acuerdo a los mitos que veíamos en la clasificación. Sí, todos, ya casi, cuando estaba explicando yo los tipos, casi todos estaban conectados. Entonces, ¿me puede decir qué tipo de mito es el primero que veíamos? El que hacía referencia a Cupido. Alison Lisbeth. ¿Qué tipo de mito usted pudo identificar en el primer video? Buenas noches, profe. Buenas noches. A mí se me estaba cayendo el internet, entonces me salí y me uní otra vez porque no me agarraba la conexión y al inicio tampoco me uní. Vale, entonces no escucho esa parte de la explicación. ¿Quién podría contestar? Yo si gusta, profesor. Nico. Pero que Génesis me levantó la mano primero. A ver si me contesta ella y después usted. ¿Cuál Mitos sería? teogónicos. Teogónicos. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del nacimiento de uno de los dioses. En este caso es Cupido. Nos hace referencia. Yaret, no sé si está de acuerdo usted. Si es ese mismo, iba a decir otro. Yaret. Bueno, ya no me contestó. Ahora el segundo que aparecía, que hacía referencia a cómo fue, según los mayas, como que somos creados del maíz.
Catherine Hernández Guerrero. Catherine Astrid, ¿qué tipo de mito usted observó en el segundo video? Catherine. Buenas noches, profe. Buenas noches. Porque se estaba trabando. No lo pudo ver bien. No, profe. Vaya, entonces, ¿quién sí lo vio y me puede contestar? Profe, es antropogónicos. ¿Cómo? Antropogónicos. ¿Quién me contestó? Diana Brigitte. Así, es antropogónicos porque nos habla acerca de la creación de los hombres, en este caso, de acuerdo a la perspectiva de los mayas, ¿verdad? Que dice que somos creados del maíz, por eso que a nosotros nos gusta mucho la comida del maíz, porque somos creados de ahí, según la mitología maya, que usted lo puede encontrar en el libro de Popol Vuh, que es un libro que usted va a leer en bachillerato, cuando ya esté en bachillerato. Muy bien, Diana. Ahora la última, se lo voy a hacer a... solo Isaac, creo que es Doris. Doris Alejandra, el último que veíamos, ¿qué tipo de mito usted puede identificar? Doris. No, ¿alguien? Profe, yo es cosmogónicos. Cosmogónicos. ¿Sí? El primero, porque nos habla acerca de la creación en este caso, de la Tierra, ¿verdad? Aparte que nos habla de la creación de la Tierra, del universo, al último también nos explica un poco sobre otro tipo. Vale, muy bien, no sé quién me contestó. Diana Brigitte. Bueno, vaya, Diana ya contestó en este caso, en general lo que hace referencia el que veíamos. Ahora le voy a preguntar a Adriana Mendoza, en lo último del video que veíamos, ¿a qué otro mito hace referencia? Cuando ya habla acerca de lo último que veíamos cuando creó a Adán, que veíamos en el último video. ¿A qué tipo hace referencia, Diana? Morales. No, el último donde habla sobre la creación de Adán, ¿a cuál hacía referencia? ¿Alguien sabe? En el último video que, como lo decía Diana Brigitte, es cosmogónico porque nos habla de cómo se creó el universo, pero la última parte del video ya entraba otro tipo de mito. ¿Cuál era? Mito antropológico. Ajá, Génesis, ¿verdad? ¿Génesis me contestó? Sí. Sí, es ese tipo porque hace la referencia a la última parte del video a la creación de las personas que inclusive yo se los explicaba de acuerdo al Génesis de la Biblia y cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vale, entonces llegaría hasta acá. No sé, ¿alguna pregunta? Voy a dejar de grabar la clase para subirla más noche.